Hola, te voy a hablar acerca de las fases de la enfermería basada en evidencia. Estas son 5. Primero, formulación de preguntas estructuradas. 2, búsqueda bibliográfica. 3, lectura crítica. 4, la implementación. Y 5, evaluación. Te voy a hablar acerca de ellas un poquito. La formulación de preguntas estructuradas. Esta es la parte de las dudas surgidas en la práctica clínica, como la docencia o la gestión. Estas dudas se convierten en preguntas claras y estructuradas, con condición, intervención y resultados, lo que facilita encontrar respuestas apropiadas mediante evidencia científica. 2. La búsqueda bibliográfica. Una vez planteada la pregunta, se busca información científica relevante en bases de datos y fuentes confiables. Esta búsqueda puede llevar a 3 escenarios: no encontrar evidencia contradictoria o hallar respuestas claras. La lectura crítica. Esta consiste en evaluar la calidad metodológica y validez de los estudios encontrados. Se analizan aspectos como el diseño del estudio, el control de sesgos y la relevancia de los resultados, lo que permite decidir si los resultados pueden aplicarse en la práctica. La implementación. Tras validar la evidencia, se planifica la incorporación de los cambios en la práctica clínica. Se identifican barreras y estrategias para facilitar el cambio. Las guías de práctica clínica son herramientas clave para aplicar la evidencia de manera efectiva, considerando también las preferencias del paciente y el juicio del profesional. Evaluación. Se analizan los cambios implementados, mejoraron la calidad de los cuidados, se usan indicadores sensibles a las intervenciones de enfermería y se realizan auditorías que comparan la práctica con estándares establecidos. Esta fase permite retroalimentar y ajustar continuamente la calidad asistencial. Una hora después. Me llamo Jorge Espinal y hoy les vengo a hablar de lo que es una pregunta estructurada. Una pregunta estructurada es una pregunta que se formula dentro de la investigación científica, la cual tiene una manera clara, específica y organizada con un objetivo de obtener una respuesta concreta y precisa. Generalmente este tipo de preguntas estructuradas la podemos utilizar dentro de encuestas, entrevistas e investigaciones, lo cual nos va a facilitar a recopilar información y el análisis de los datos dentro de nuestra investigación. En pocas palabras, una pregunta estructurada es una herramienta esencial que todas las personas que hacemos investigaciones científicas debemos utilizar dentro de nuestros documentos. Muchas gracias. ¿Alguna vez te has preguntado qué es una incertidumbre? Una incertidumbre se refiere a algo que nosotros no sabemos qué va a pasar. Un ejemplo de incertidumbre podría ser que cuando estamos esperando una respuesta importante que puede incluso cambiar nuestras vidas. Y eso nos puede llegar a ocasionar miedos y nervios porque no sabemos sobrellevar este tipo de situación. Pero a su vez nos hace más fuertes, nos hace más pacientes para podernos adaptar a la situación. Muy buenas noches. Bueno, yo les voy a hablar acerca del concepto de métodos de estudio y básicamente se refiere a un conjunto de estrategias y técnicas que ayudan al estudiante a aprender y a retener información de una manera efectiva. Y esto pues involucra en organizar, en procesar y comprender mejor, optimizando el tiempo de estudio.
Bueno, yo les voy a hablar sobre las fuentes de información y se preguntarán ustedes, ¿qué son las fuentes de información? Bueno, aquí te lo explico. Estas fuentes de información son fundamentales para la toma de decisiones clínicas y se dividen tanto en primarias como en secundarias. Sobre los diseños de estudio. Estos diseños de estudio pues son fundamentales para poder investigar y mejorar lo que es la práctica clínica. Estos estudios se pueden clasificar en estudios analíticos, descriptivos y experimentales. Muy buenas noches, soy Tyron y a continuación les voy a dar el concepto de la búsqueda bibliográfica. La búsqueda bibliográfica no es más que el proceso sistemático de localizar, seleccionar o recopilar información relevante de fuentes escritas, ya sean estos libros, artículos científicos, tesis, bases de datos o entre otros, con el fin de sustentar investigaciones, proyectos académicos o profesionales. ¿Qué es la base de datos? Debemos saber que la base de datos es un conjunto de información que va a ser guardada en una computadora para así poder buscar fácilmente, usar e incluso actualizarla. También podemos utilizar millones de documentos en este tipo de base de datos. A su vez, también podríamos nosotros buscar tipos de nombres de estudiantes, incluso de materias, paralelos, millones de cosas que ustedes puedan querer buscar, lo pueden hacer porque ya tienen esa información recopilada en su base de datos. A eso se refiere base de datos. Cállate el hocico, güey. Te voy a hablar acerca de las publicaciones primarias. Estos son documentos originales que prestan información inédita y directa sobre un tema específico. Estas fuentes no han sido interpretadas ni analizadas por otros autores. En cambio, ofrecen datos originales obtenidos directamente de la investigación realizada por los propios autores. Las características principales de las publicaciones primarias son originalidad, contiene información nueva que no ha sido previamente publicada ni interpretada por otros. Autenticidad, son creadas por testigos o participantes directos en eventos o condiciones que se estudian. Formato, pueden presentarse en diversos formatos como artículos científicos, tesis, informes de investigación, actas de congresos, entre otros. Ejemplos de publicaciones primarias en el ámbito de la salud son artículos de revistas científicas que presentan resultados de investigaciones originales, tesis doctorales o de maestría que exponen estudios inéditos, informes técnicos o clínicos elaborados por instituciones de salud, actas de conferencias o congresos donde se presentan nuevos hallazgos. Estas publicaciones son fundamentales en la investigación, ya que proporcionan la evidencia directa y sin mediaciones necesarias para desarrollar nuevas teorías, prácticas o intervenciones basadas en evidencia.